Bienvenidos a Todos sobre Leches Vegetales, la comunidad que te ayuda a pasarte a estas maravillosas leches. Mi nombre es Eliana Casado y soy especialista en leches vegetales. Y con mi equipo hemos preparado esta receta de leche de avena sin licuadora. Pero no solamente sin licuadora, sin mini pimer, sin robot de cocina, sin máquina de leches vegetales. Por lo que, si no tienes ninguno de estos electrodomésticos, si no tienes electricidad o simplemente estás en plan ahorro, esta receta es para vos. Pero también es una receta en la cual no usamos gas, no usamos cocción, porque hemos probado también hacerlo de esa manera y nos hemos encontrado con que la avena libera mucílago al estar hirviendo el agua y al estar pasando por todo este proceso de cocción. Entonces esta receta verás que no lleva ni electricidad ni gas. Es una receta económica porque usamos un utensilio que está en casi todas las casas. Es eco-friendly también, ya que no utilizamos estos recursos, y es una receta que la podemos preparar incluso con los más pequeñitos de la casa. Antes de contarte cuál es el utensilio que hemos utilizado, te voy a invitar a suscribirte a este canal. Y si no lo haces por mí, entonces te pido que lo hagas por Micael, que es quien ha puesto las manos para hacer esta receta. Micael es parte de este equipo de Todo sobre Leches Vegetales y es la cara de la versión francesa de este canal. Te invito a conocerlo. Salut, je suis Michael, la touche française de la chaîne Todo sobre Leches Vegetales. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, activer la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Hola, soy Michael, la cara francesa del canal Todo sobre Leches Vegetales. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. Ya nos veremos pronto. Au revoir. Perfecto, luego de esta presentación oficial vamos a pasar a la receta para preparar una leche de avena con copos de avena en tu casa con un método manual, económico y ecológico. Espero que te guste. Para esta receta de leche de avena sin licuadora necesitamos 100 gramos de avena en copos, avena en hojuelas, avena instantánea, 1 litro de agua a temperatura ambiente. Comenzamos entonces con el remojo, que será de unas 8 horas, transcurre toda la noche y ya tenemos nuestra avena lista para enjuagar, colar y comenzar a trabajar con ella. Entonces, utilizaremos un mortero, ese es el utensilio estrella que les estamos proponiendo. Este mortero nos ayudará entonces a machacar esos copos de avena muy lentamente. Iremos incorporando el agua que les comenté de la receta de forma muy gradual para que vayamos trabajando y de esa manera podamos ir convirtiendo a este ingrediente base que ha estado remojado en una bebida. El agua que vamos a ir incorporando va a ser muy reducida al inicio, unos 5 centilitros, y así sucesivamente. Luego podemos incorporar 10 centilitros y este es un proceso que nos va a llevar más o menos unos 5 minutos. Tendremos que mudar esta mezcla a un plato hondo que tenga un fondo plano porque es más fácil para trabajar con este utensilio que es económico, que está en casi todos los hogares y por supuesto es un método muy eco-friendly porque no usamos ni electricidad ni gas para hacer esta leche de avena. Seguiremos incorporando el agua hasta que tengamos esa textura más bien líquida. Recuerden que es 1 litro de agua a temperatura ambiente para esta receta de leche de avena. Cuando obtengamos la textura que deseamos, podremos entonces pasar a la próxima etapa. Antes les recomiendo incorporar un endulzante como un azúcar negra y también unas gotas de vainilla que nos van a ayudar a tener ese sabor tan rico en nuestra leche. Está claro que usamos ingredientes que se pueden disolver en esta mezcla, nada de usar dátiles
o algún otro tipo de endulzante que verdaderamente necesita de una licuadora para procesarse. Bien, estamos entonces en la etapa de colado. Utilizaremos una bolsa para leches vegetales, puede ser también un colador fino, puede ser una tela tipo gasa, un cancán, lo que tengamos en nuestra casa. Para colar entonces vamos a colocar la mezcla dentro de esta bolsa. Les recomendamos que usen guantes y verán que lo que se obtiene es una leche bastante espesa, con cuerpo cremosa, pero que no es viscosa. La podemos reservar en un envase de vidrio en la nevera entre 3 y 4 días y podemos usarla de la forma que querramos. Si está muy espesa para ustedes, pueden diluirla con agua e incrementar la cantidad de la leche de avena.